Segundo de Samuel, capítulo 14. Bueno, ¿qué había pasado en el capítulo 13? Cosas terribles, ¿no? Amnón, el hermano de Absalón, el hijo mayor de David, se había, entre comillas, enamorado de su hermana, de su media hermana. Y tuvo un deseo desenfrenado y al final abusó de ella haciendo trampa, ¿no? Nosotros ya habíamos visto que esto se llamaba, ¿cómo se llamaba? Lujuria, ¿no? Deseo desenfrenado. No era amor, pero mucha gente confunde con amor. Y al final después terminó odiándole. Bueno, ese pecado que hizo que su hermano, el hermano de Tamar, que se llamaba Absalón, se enfureciera y al final planeó matarle a su hermano en una fiesta. Y eso hizo. Entonces comenzaba ya la tragedia en la familia de David. Cosa que David tal vez nunca pensó que iba a ocurrir cuando él tenía también estos mismos pensamientos, aquella vez que pecó con Betsabé y planeó matarle a Urías. Nunca pensó que esto iba después repercutir en su familia. Por eso es muy delicado, ¿no? Cuando nosotros somos malos ejemplos para nuestros hijos. Cuando nuestros hijos de nosotros aprenden cosas que después vamos nosotros a ver como horribles, porque nosotros en nuestra vida no estamos viendo. Y eso después va a repercutir. Eso después va a repercutir. Yo no creo que a nosotros nos gustaría ver a nuestros hijos borrachándose por ahí, trasnochando por ahí, o siendo infieles a sus parejas, o siendo golpeándole a su esposa. Todas estas cosas no nos gustaría ver. También peor, diciendo que no le interesa la palabra, no quiere saber nada de la palabra. No, estas cosas David está viendo ahora y experimentando. Aunque el Eterno le perdonó y le dio la gracia a él, a través de Natán, porque él reconoció su pecado, aceptó su culpabilidad, pero muchas veces las consecuencias de nuestros actos, sí o sí, ocurren. Las consecuencias. Por eso es que yo le decía, el haber dejado la palabra en ese momento ha perjudicado al ambiente, ha dañado el ambiente donde yo estaba. Después yo quiero restaurarme, pero ya dañé ya esa época, ese momento. Si yo 15 años en mi vida fui rebelde, bandido, patotero, heredia, esos 15 años, todo el entorno que estuve viviendo, yo ya dañé. A muchas personas yo ya le decepcioné, a muchas personas yo ya le hice sentir mal. Y muchas veces ya arruiné el ambiente que pudiera haber sido mejor. Ahora, ¿cómo enfrentarse a eso? Es lo que la Biblia nos va a enseñar ahora, porque es la realidad. Muchas veces hice muchas desgracias en mi vida, muchas torpezas, pero ¿cómo enfrentarse a eso? ¿Cómo lograr superar hasta esa situación? Por eso David tuvo que pasar este problema. ¿Entienden? Entonces, aunque pareciera que David es el responsable, pero Dios va a poner la culpa a cada persona. Porque recuerden que el hijo no pagará el pecado del padre, ni el padre pagará el pecado del hijo. Esa es la realidad. Pero bueno, fíjense lo que dice acá. Ahora el capítulo 13 terminaba con versículo 37. Más Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur. Y David lloraba por su hijo todos los días. Así huyó Absalón y se fue a Gesur y estuvo allí 3 años. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. David quería regresar a verle no quería volver a verle a su hijo que estaba exiliado. Había antes una ley que una persona que cometía un crimen, ¿no? Podía huir y no se le perseguía, ¿no? Hasta que se compruebe que era culpable. En el caso de Absalón, él netamente era culpable. Él era, sí o sí, había cometido un asesinato planeado. Según la ley, él tenía que morir. Pero David no estaba aplicando esa ley porque precisamente muchas veces algunas personas le juzgaban a David por no aplicar la ley. Pero la verdad que él, todos los pecados de sus hijos, él estaba cargando. Y eso es lo que sus hijos no pudieron valorar después. Que él estaba cargando todas sus culpas.
para él. Por eso, sino Absalón tenía que morir. Amnón tenía que morir ya por su pecado. Absalón también. Pero su padre estaba cargando todas sus culpas. Y por eso ellos fueron otra vez culpables. ¿Entienden, no? Al capítulo 14 comienza así. Conociendo Joab, hijo de Sarvia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, envió Joab a Tecoa y tomó de allá una mujer astuta y le dijo: yo te ruego que finjas estar de duelo y te vistas ropas de luto y no te unjas con óleo, sino preséntate como una mujer que desde mucho tiempo está de duelo por algún muerto. Y entrarás al rey y le hablarás de esta manera. Y puso Joab las palabras en su boca. Bueno, aquí hay una mujer, se llama Tecoa. ¿Quién es Joab? El sobrino de David. Entendió que David quería verlo traer a su hijo, pero David no manifestaba porque tal vez tenía vergüenza o tal vez, no sé, tal vez pensaba que si yo le llamo voy a tener que juzgarle, la gente debe ser que piensa de mí. Muchos comentarios puede haber. Entonces, pero en su corazón él quería verlo traer a su hijo. Entonces Joab, su sobrino, planea hacer algo extraño. Vamos a ver un poco raro lo que hizo. Le habla a una señora y le dice, ponete como una mujer que está de luto. Una mujer que perdió su hijo y está de luto y no se baña más y está llorando. Y vas a ir y le vas a contar tu historia al rey David. ¿Y qué historia le dijo esta Tecoa? Y ahí le va a contar. Versículo 3. Entrarás al rey y le hablarás de esta manera. Y puso Joab las palabras en su boca. Entró pues aquella mujer de Tecoa al rey y postrándose en tierra sobre su rostro, hizo reverencia y dijo: socorro, oh rey. En Israel había jueces, había personas que hacían justicia en cada pueblo, pero cuando los problemas eran un poco complicados, un poco difícil, y como cuando los problemas eran ya algo que, ¿cómo se puede decir? La ley dice tal cosa, pero algo que pueda, se puede decir, y sustituir a la ley. Se puede decir, alguien que pueda contradecir la ley solo podía irse al rey. Esto es muy interesante. Por ejemplo, la ley dice tal persona debe ser apedreado. Pero por favor, misericordia, el juez común no podía él decidir. Porque él tenía que hacer cumplir la ley. Pero podía mandarle junto al rey. Porque el rey sí tiene la potestad de hacer lo que quiere. ¿Entienden? ¿No? El rey puede hacer lo que quiere. Así estaba establecido. Entonces, le hacen entender que hay un caso muy difícil, muy complicado, y que sí o sí tiene que llegar a las voces del rey. Pero todo esto es un invento, ¿no? Pero vamos a ver qué era. El rey le dijo: ¿qué tienes? Y ella respondió: yo a la verdad soy una mujer viuda y mi marido ha muerto. Tu sierva tenía 2 hijos. Atiendan bien la historia para conocer. Tu sierva tenía 2 hijos y los 2 riñeron. Hoy coaí y coaí. No sé, tal vez siempre escuchan ustedes pelear entre hermanos, ¿no? Pelea entre hermanos, una vez ucaña y necesitas y coaño en 10 al final. Oye, yuca. En el campo, y no habiendo quien los separase, hirió el uno al otro y lo mató. Tenía yuca la hermano. Oye, yuca entre hermanos, eso no es tan raro, ¿no? Después, versículo 7. Y he aquí, toda la familia se ha levantado contra tu sierva, diciendo: entrega al que mató a su hermano para que le hagamos morir por la vida de su hermano, a quien él mató, y matemos también al heredero, así, y matemos también al heredero, así apagarás el ascua que me ha quedado, no dejando a mi marido nombre ni reliquia sobre la tierra. Entonces sus familiares le están exigiendo a esta señora para acabar con el pecado en Israel. Ahora, ¿por qué sus familiares le exigían esto a esa mujer? Porque había una ley que así decía. Quiero mostrarle esa ley. Vamos a Números 35. Números 35.
Es importante esto porque acá también hay una sombra profética en esta historia. Hay una sombra profética. La ley es la ley, ¿no? Hay que cumplir la ley. Números 35, versículo 11. Dice así: os señalaréis ciudades, ciudades de refugio, tendréis donde huya el homicida, que hiriere a alguno de muerte sin intención, dice. Versículo 12, y os serán aquellas ciudades para refugiarse, ¿de quién dice ahí? Del vengador. Y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. Entonces, después de que una persona le mató a alguien, no importa si es con intención o sin intención, existe un familiar que se llama el vengador. Si él le encuentra a ese homicida y le mata, él no va a ser culpable, porque lo que está haciendo es venganza. O sea, la ley le da derecho de matarle a ese que mató a su pariente o a su familia. Por eso, esa persona que cometió el crimen tiene que ir y huir a una ciudad de refugio y esperar ahí hasta que se haga justicia. Si él no logra entrar a esa ciudad de refugio antes que el vengador le atrape, muere. ¿Sí o no? Entonces, por lo visto, bueno, según la historia, este muchacho está ahí en la ciudad de refugio. Está con su mamá. Pero la familia le exige a la mamá que entregue. Entregan de ella yuca jamuapea. Deben ser sus tíos o algo así, ¿no? Sus tíos fuera. Bueno, vamos a saltear al 19. Fíjense lo que dice ahí. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida. Cuando lo encontrare, él lo matará. Así dice, ¿no? Entonces, lo que estaba exigiendo la familia de esta mujer serían sus tíos, los tíos de este que fue asesinado, ¿no? Ellos estaban exigiendo algo que está en la ley, ¿o no? ¿Sí o no? Ellos estaban exigiendo algo que está en la ley. Ahora, si esta mujer no quiere hacer lo que dice la ley, entonces ella también va a ser considerada culpable. Entonces, lo máximo que puede hacer es ir a recurrir al rey. ¿Entienden aquí? Por eso es que, bueno, aunque la historia es inventada, pero esta historia normalmente ocurría en Israel. El rey tenía la potestad de poder decidir si se le salvaba o no a esa persona, aunque la ley decía que tenía que morir. ¿Eso cómo se llamaría? Eso es lo que la Biblia también habla, la ley de la gracia. Recuerden que hay una ley donde el sumo sacerdote, si él decidía, era perdonado una persona. Si él consideraba que realmente una persona que está arrepentida o siente lo que ha hecho o no es digno de muerte, él le podía salvar, ¿no? Había un mandato así. Y esta potestad podemos ver que estaba teniendo el rey, porque nadie podía decirle nada al rey. Nadie podía exigirle nada. Fue lo mismo que pasó cuando trajeron a la mujer adúltera delante de Yeshua. Le dejaron a su poder. Yeshua estaba haciendo ahí el papel de sumo sacerdote y también estaba haciendo el papel de rey. ¿Sí o no? Estamos viendo esa sombra profética. Entonces él estaba impartiendo ahí la misericordia, la piedad. Bueno, así vimos qué ocurría acá. Continuemos con este relato, ¿no? Nos quedamos en el versículo. Vamos a Samuel. Samuel otra vez. Segunda de Samuel. Versículo 7, ¿no? He aquí toda la familia se ha levantado contra tu sierva diciendo: entrega al que mató a su hermano para que le hagamos morir por la vida de su hermano, a quien él mató. Y matemos también al heredero, así apagarán el ascua que me ha quedado. O sea, el ascua sería las cenizas, o lo polvo, o lo poco que me ha quedado, ¿no? Así se puede entender. Así apagarán lo poco que me ha quedado, la poca astilla que me ha quedado, ¿no? En Bugaseo, pátalas de gente, que me ha quedado, no dejando a mi marido nombre ni reliquia sobre la tierra. Va a terminar mi nombre. Entonces el rey dijo, atiendan lo que dice el rey. El rey se compadeció de esta historia, ¿no? O conmové su vez. Entonces el rey dijo a la mujer: vete a tu casa y yo daré órdenes con respecto a ti. Marca un poco, daré órdenes. ¿Qué significa esto? Que aparte que la ley dice algo,
David va a contrarrestar esa ley, ¿sí o no? Y si, por ejemplo, la ley dice que hay que matar a tal persona, pero David dice que no le maten, ¿cuál tiene más poder? ¿Cuál tiene más poder? Nadie va a desobedecerle al rey. Entonces lo que esto significa es que David se está haciendo cargo. Si hay alguna culpa o si va a haber ¿cómo se puede decir? Algún castigo por esta causa, el responsable va a ser David. Cuando él decide, yo voy a dar órdenes, quiere decir que yo me hago cargo. Si hay alguna culpa ante Dios, acepto mi culpa. Eso es lo que está haciendo David acá. ¿Se está entendiendo esto, no? Es lo mismo que haría ¿quién? Yeshua haría lo mismo, ¿no? Si él puede, si la ley dice que debe indefectiblemente morirá tal persona, pero Yeshua viene y nos perdona, ni yo te condeno, tus pecados te son perdonados. Por eso que la gente se sorprendía. ¿Cómo él puede perdonar pecado? No es porque decía, está perdonado, sino él iba a cargar, iba a agarrar esa culpa. Eso es lo que iba a hacer, se iba a hacer cargo. Y esto David está haciendo, aunque es una historia, pero nos está enseñando algo muy importante. Además se está relacionando con el hijo de David. Dale órdenes con respecto a ti. Y la mujer de Tecoa dijo al rey, rey, señor mío, miren, la maldad sea sobre mí y sobre la casa de mi padre, mas el rey y su trono sean sin culpa. Marcan pues el versículo 9. ¿Por qué esta mujer habla así? Después de ver cómo el rey David está prácticamente haciendo una misericordia por una historia, por un invento, esta mujer se sintió un poco mal, ¿no? El rey con todo su corazón le está queriendo hacer justicia y yo le estoy dando una historia. Entonces ella está diciendo cualquier error o si por mi causa vos estás transgrediendo un mandamiento, vos estás haciendo algo que no es de acuerdo a la ley, que caiga sobre mí. Esta mujer está entendiendo entonces aquí, realmente el rey es misericordioso y yo le estoy engañando. Que caiga sobre mí, dice, y sobre la casa de mi padre, más el rey y su trono sean sin culpa. Que nadie te acuse a vos de estas cosas, porque el rey acaba de poner su ley antes de la ley de Dios por esta historia, por un invento. Es como le estoy tomando el pelo al rey y él está prácticamente poniendo su mano en el fuego por una historia. Entonces esa mujer por eso le dice así, pero ahora le va a decir la verdad. Y el rey dijo, al que hablare contra ti, tráelo a mí y no te tocará más, dice. Dijo ella entonces, te ruego, oh rey, que te acuerdes del Eterno tu Elohim, para que Él venga, el vengador de la sangre, no aumente el daño y no destruya a mi hijo. Y él respondió, vive el Eterno, que no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo en la tierra. Ahí, fíjense lo que dice acá. Te ruego, oh rey, que te acuerdes del Eterno tu Elohim, para que el vengador de la sangre, ahí sale la palabra vengador, no aumente el daño y no destruya a mi hijo. Y él respondió, vive el Eterno, que no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo en tierra. Lo que él está diciendo, al escuchar el vengador, siguiendo con la historia, ¿no? Al escuchar el vengador, que el rey autorizó que nadie le haga nada, va a querer hacer peor, ¿no? Va a querer buscarle, va a querer... entonces le está diciendo, protegele a mi hijo, tenerle bajo tu protección. Entonces miren lo que David está diciendo. Vive el Eterno, que no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo en la tierra. Él ya está agarrando como un caso personal ya. Hasta ahí está entrando esta historia. Toda una historia, recuerden. Él está diciéndose, nadie le va a hacer nada a tu hijo. Yo le voy a proteger, yo le voy a cuidar a tu hijo. Tu hijo va a ser protegido. Aunque sabe que ese muchacho es ¿qué es él? Un asesino. Él le mató a su hermano. Pero David está hablando que le va a proteger. Estamos hablando de un extraño, ¿no? A esto quería llegar esta señora. Y la mujer dijo, te ruego que permitas que tu sierva hable una palabra a mi señor el rey. Y dijo, habla. Haga entender la verdad. Entonces la mujer dijo, ¿por qué pues has pensado tú cosa semejante contra el pueblo de Dios? ¿Por qué hablando el rey esta palabra se hace culpable él mismo, por cuanto el rey
no hace volver a su desterrado. Entonces, vos queriendo salvarle a un extraño que cometió un crimen con toda tu fuerza, con todo tu deseo, y tu hijo, tu propio hijo, que también está en el mismo caso de esta historia de mi hijo, vos le tenés fuera, le tenés allá lejos. Entonces, vos, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que hacia un extraño tenga mucho deseo de cuidarle y a tu propio hijo no? Le está diciendo eso a David, ¿no? Porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas, porque tierra que no pueden volver a recogerse, ni Elohim quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Y el haber yo venido ahora para decir esto al rey, mi señor, es porque el pueblo me atemorizó, y tu sierva dijo: hablaré ahora al rey, quizá él hará lo que su sierva diga. Bueno, está diciendo otra vez, volviendo a la historia, el que yo haya venido a contar mi problema al rey es porque tuve miedo de lo que podían hacer con mi hijo. Entonces dije, tengo que contarle al rey, tal vez él tenga misericordia de mí. Pues el rey oirá para librar a su sierva de mano del hombre que me quiere destruir a mí y a mi hijo, juntamente de la heredad de Elohim. Tu sierva pues dice: sea ahora de consuelo la respuesta de mi señor el rey, pues que mi señor el rey es como un ángel de Elohim para discernir entre lo bueno y lo malo. Así el Eterno tu Dios sea contigo. Entonces David respondió y dijo a la mujer: yo te ruego que no me encubras nada de lo que yo te preguntaré. Y la mujer dijo: hable mi señor el rey. Y el rey dijo: ¿no anda la mano de Joab contigo en todas estas cosas? David ya sabía que Joab trataba de alguna manera reconciliarle a su hijo con Absalón. Pero David siempre se mostraba como: no, yo ya le castigué, yo no quiero que él vuelva, no me hable más así. Entonces ahora David está sospechando. Yo creo que en este asunto de esta historia está metido Joab. Sigamos. La mujer respondió y dijo: vive tu alma, rey, señor mío, que no hay que apartarse a derecha ni a izquierda de todo lo que mi señor el rey ha hablado, porque tu siervo Joab, él me mandó y él puso en boca de tu sierva todas estas palabras. Para mudar el aspecto de las cosas, Joab tu siervo ha hecho esto, pero mi señor es sabio, conforme a la sabiduría de un ángel de Elohim, para conocer lo que hay en la tierra. Entonces el rey dijo a Joab, ya saliendo de la historia de la mujer: he aquí yo hago esto, ve y haz volver al joven Absalón. Entonces al final, sí, Joab hizo esta historia, inventó todo este plan, pero al final usted es rey lo que tiene la voluntad y la decisión. Usted sabe lo que es correcto. Que no vaya a creer, rey, que porque nosotros te hicimos un truco, te vamos a hacer decidir lo que es mejor o lo que no es mejor. Tiene que salir de tu corazón. Tu sabiduría es lo que te tiene que hacer actuar correctamente, le está diciendo. Al final, ¿qué decidió? Mándenle llamar a Absalón. Y Joab se postró en la tierra sobre su rostro e hizo reverencia después que bendijo al rey. Y dijo: hoy ha entendido tu siervo que he hallado gracia en tus ojos, rey, señor mío, pues ha hecho el rey lo que su siervo ha dicho. ¿Qué es lo que había ocurrido con Joab años atrás? Cuando David había hecho pacto con Abner, el general de Saúl, ¿se acuerdan qué había hecho Joab? Se fue y le mató a traición. Y toda la gente creyó que David era el asesino. Hasta ese momento todavía había gente que pensaba que David había exterminado la casa de Saúl. Entonces David echó una maldición contra Joab: que muera terriblemente, que de su descendencia no se levante ninguno, que sea próspero de la casa de Joab. Así había dicho. Entonces Joab se quedó con esa pena y con esa culpa. Entonces lo que Joab estaba tratando de hacer es ganar otra vez el corazón de David a través de esta acción, a través de unirle, porque él sabía que David quería unirse otra vez con su hijo Absalón. Entonces él estaba tratando de ganar. Entonces al ver este punto, él dice:
nuevamente he hallado la gracia ante mi Señor. Nuevamente Él me confía otra vez como antes, porque por lo visto se quedaron siempre con esa mentalidad. Pero después vamos a ver que Joab no es que cambió mucho, que digamos, ¿no? Hay personas que parece que cambian, pero a la larga siguen teniendo el mismo corazón. Se levantó luego Joab y fue a Jesús y trajo a Absalón a Jerusalén. Trajo a Jerusalén. Mas el rey dijo, váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. ¿Cómo le recibió David a Absalón? Vino Absalón, pero no le permitió encontrarse con él, que se vaya a su casa nomás. En este momento, el corazón de Absalón era un niño, después va a decir la Biblia, un muchacho que se crió en todos los lujos, con todo el poder, con toda la sabiduría también del reino, pero cuenta la historia que él era muy sentimental, que quedaba muy herido, pero se guardaba, era de esa persona que se guardaba. Por eso, después de 2 años, él le mató a Abnón, se guardó mucho tiempo, se aguantó. Ahora durante 3 años estuvo ahí, lejos de su padre, estaba sin que su padre le dé un saludo, sin que su padre le haga caso. Pero aparentemente a él no le importaba, pero estaba guardando en su corazón. ¿Y qué pasa cuando una persona es mucho tiempo menospreciada por su padre? Cuando su padre no le hace caso, no le atiende, no se preocupa por él, no le interesa su vida, poco a poco se va creando un corazón rencoroso. Se va formando así. Ahora, cuando escucha que Joab le dice, podés regresar a Jerusalén, dice David, tal vez se habrá puesto contento. Mi papá por lo menos me perdonó, me va a recibir otra vez. Tal vez va a decir, menos mal. Entonces, viene con todo. ¿Y qué le dice David? Que no venga acá, que se vaya directamente a su casa. Fue como multiplicar todo el corazón negro que estaba teniendo. Se decepcionó de su papá. Grandemente. ¿Entiendes, no? Esto podría haber sido un error de parte de David, ¿no? Se estaba formando un corazón rebelde en el corazón de Absalón por causa de que su papá no le prestaba atención. ¿Qué dice? Mas el rey dijo, váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Y no había atiéndame lo que dice el 25, no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Y esa palabra hermosura, fíjense ahí esa palabra hermosura, según la interpretación, según la traducción en hebreo, esa palabra está queriendo decir era atractivo. No está hablando de hermosura espiritual, porque muchas veces habla de la hermosura espiritual cuando se refería a Esther y a otros. No solamente se refería a la hermosura física, sino a la hermosura espiritual. Pero en el caso de Absalón se está refiriendo a la hermosura física. Era atractivo. O sea, que cuando la gente le miraba, algo así. Inclusive los hombres se maravillaban, no por el lado sexual, ¿no? Sino como tiene porte de rey. Recuerden que el primer rey, Saúl, era fuerte, grande. Y cuando Samuel también elegía para rey, vio a los hijos de Isaí, los más grandotes. Al final fue elegido David, el enanino, que ese tiempo era enanino. Entonces, David tiene un hijo con buen porte, con buena figura, con buena pinta. Da para ser rey. Entonces, el corazón de mucha gente ya se estaba enfocando hacia Absalón. Y esto Absalón entendió y veía. Rápido se daba cuenta que se pinta pona. Todas las personas me alaban. ¿Qué dice ahí? No había ninguno más alabado por su hermosura. Esto tienen que tener en cuenta todos los que se consideran guapos y guapas. Cuando son muy alabados, qué linda que sos, qué guapo que sos, qué churro que sos, ¡ay, qué churro! Va a empezar a formarse en tu corazón pensamiento de superioridad. Vas a empezar a creer que sos superior. Eso es lo que pasa con muchas personas. Son admiradas por su apariencia
y después ya se sienten superiores y ya piensan que pueden tener todo. Eso ocurre, está mostrando la Biblia. Aquí el corazón de Absalón se está desviando totalmente. Poco a poco, él ya no le interesa más. Y mientras tanto, David, ¿cómo era? David ya era viejito, abuelita. Entonces, ¿cómo le veía ya Absalón a David? Como un inútil, como un viejo cascarrabia, viejo amargado. Y también la gente que estaba alrededor de Absalón también ya le veía así. Que fíjense cómo se empieza a crear un ambiente ya de anarquía. Todo porque Absalón se sentía muy guapo, muy churro. Sigamos. ¿Qué más dice? ¿Dónde dice hermosura hasta Absalón? Desde la punta del pie hasta la coronilla, no hasta acá, no había en él defecto. Dice, cuando se cortaba el cabello lo hacía al fin de cada año, pues le causaba molestias. Acostumbraba también a usar el cabello muy largo y esto va a ser causa de tropiezo después por él, porque cuando vayamos leyendo los capítulos van a ver que le va a causar problemas a ese cabello. No se cortaba, no es que tenía que cortarse cortito en esta época, ellos usaban el pelo largo, pero él dejaba que crezca un poco más para que se vea más elegante. Su cabeza 200 ciclos de peso real. Y le nacieron a Absalón 3 hijos. Tenía ya su esposa y sus hijos. Y una hija que se llamó Tamar. Le puso el nombre de su hermana, ¿no? Tamar, la cual era mujer de hermoso semblante. Entonces, aparte tenía las mejores hijas, los hijos más guapos. No se da como para sentirse especial o no. La Biblia está queriendo hacernos entender esto. Al explicarnos esto en la Escritura, nos está mostrando que, por un lado, David le está dando disciplina a su hijo para que humille su corazón. Por otro lado, Absalón, en este tiempo que estaba en exilio, que estaba afuera, que estaba lejos, en vez de aceptar la disciplina, se ha ido engrandeciendo, se ha ido formando un corazón de superioridad dentro de él. ¿Qué es lo que ocurre? Y atiendan bien a este punto. ¿Qué es lo que ocurre con alguna persona cuando se sienten menospreciados? Se sienten que el pastor no pena oír se cuera. Pastor no pena oír se nace no oí se visitan, va a vete hoy. ¿Qué es lo que empieza a ocurrir? No es que se hace más espiritual. Empieza a formarse un corazón de superioridad. Empieza a sentirse superior ya a cualquier persona. Entonces, cuando pasando el tiempo, una persona quiere hablarle a ese tipo de persona, ya te saca la espada ya. No es mal humilde corderito de antes. Por eso, no se confundan cuando alguien habla demasiado de que no, más ve ahí nace ahí, más ve ahí no penáis se yo soy el menospreciado. Parece que está así. Pero en el interior de su corazón, tal vez afuera se ve un menospreciado, alguien que nadie le hace caso, alguien que nadie le habla, pero en el interior de su corazón se está formando un líder, un rebelde, un supremo, un poderoso. Se está sintiendo capaz. Porque otras personas le están alabando, otras personas le están exaltando y le están haciendo sentir que es mejor que otros. Es por eso que en la iglesia después ocurren ese tipo de personas y se sienten ya poderosos y ya no quieren saber más nada de comunicación, de congregarse, de reunirse, mucho menos, por favor, de escuchar alguna exhortación. Está lejos ya, eso ya quedó en el años luz de que una persona pueda alguna vez escuchar exhortación. Sí, pero estamos viendo desde el punto de vista espiritual. Ahora nosotros vemos desde una perspectiva delante del Eterno, delante del Poderoso, no delante de una congregación de hombres. Recuerden que nosotros delante de congregación solamente mostramos lo que estamos aprendiendo de la palabra. Si yo digo que estoy aprendiendo, la congregación, la reunión, es para que se exhiba eso, para que se manifieste lo que yo estoy entendiendo. Esa es la realidad. Bueno, Tamar, la cual era mujer de hermoso semblante. Y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. 2 años más. ¿Haciendo qué cosa? Aumentando su ego, engrandeciendo su corazón. Pero vamos a continuar. Y mandó a Absalón por Joab, pero él ya quería ver al rey. Esto es lo que más me sorprende, que Absalón ya quería encontrarse con el rey.
Pero su corazón se había cambiado ya no era más el que quería recibir el mimo del padre o la ayuda del padre, sino ahora quería como una exigencia, como que el rey tiene que recibirme, el rey tiene que hacerme caso. Yo ya no soy una persona que se pueden burlar de mí. Y fíjense cómo va a actuar con el general de ejército, con el segundo más poderoso después de David en el país. Y mandó a Absalón por Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir. Y envió aún por segunda vez y no quiso venir. Ojenoicá Joab a Joab no penay ese. Le mandan decir a Joab que venga acá. Señor Joab, le manda llamar a Absalón. Yo no tengo tiempo para él. Si su papá no quiere saber nada de él, mucho menos yo. Yo ya logré que él esté acá, que se conforme con que puede vivir en Jerusalén. Y yo soy teíma de tipo, aman a la hija de Jerusalén. No, él quiere más. Él ya quiere que se le respete. Y está empezando por el general. Entonces dijo a sus siervos, fíjense lo que va a hacer. Mirad, el campo de Joab está junto al mío y tiene cebada. Id y prenderle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. ¿Cómo ustedes ven cuando aparece esta acción? ¿Qué entienden cuando alguien, porque no le hace lo que dice, prende todo tu cosecha? Se llama patoterismo, ¿sí o no? Rebeldía, se llama vandalismo. ¿Cómo son los jóvenes cuando vos no le haces caso, cuando no le das su gusto? Empiezan a zapatear, ¿o no? Empiezan a hacer zarambí, desastre. Empiezan a querer llamarla. Por eso cuando vos ves que jóvenes empiezan a hacer vandalismo, patoterismo, es porque quieren llamar la atención. Porque quiere que uno le considere, mira, quiere que le haga caso. El corazón de Absalón estaba en esa posición en este momento. Estaba en un estado de vandalismo. Se podía decir también que estaba prácticamente en rebeldía total. No había aprendido la humillación. Porque una persona que fue criado toda la vida como una persona importante, difícil que quiera humillar su corazón. ¿En qué sentido él tendría que humillarse? ¿Por qué creen ustedes que él tendría que tener un corazón humillado? ¿Por qué no es justo que sea rebelde? ¿Quién me puede dar una respuesta? ¿Por qué tiene que ser humillado? ¿Y por qué no podemos decir, pues ponámoslo ahí rebelde, sí, y tú no penayese? ¿Podemos justificarle de esa manera? ¿O no? ¿Por qué tenía que estar humillado? A ver. Difícil, ¿no? ¿Cuál era su pecado? Vamos a volver otra vez a su pecado. ¿Cuál era su pecado de él? Le mató a su hermano. ¿Cuál es la paga por ese pecado? La muerte. ¿Por qué él no está muerto? ¿Va no manoiti? Su papá le perdonó. Su papá tuvo misericordia. Su papá pasó la ley. ¿Sí o no? Quiere decir que nuevamente su papá está cargando su culpa. Está llevando su culpa. Y él se siente, se siente perdido. Hay la creyente que ya que Dios, no hay Dios, pico. Después de que Yeshua murió en la cruz por nuestros pecados, hay gente que tiene esa mentalidad, ¿o no? Es rebelde, gruñón, y critica, pero nació el judaísmo, vea, gente con la... Porque no valora la obra que ha hecho Yeshua en la cruz por su vida. Por eso es que puede tener este corazón de rebeldía. David es como una sombra de Yeshua para Absalón. Porque Yeshua también por nosotros nos dio su vida, ¿no? Para que nosotros podamos estar vivos, podamos tener la vida eterna. Pero nosotros nos pasamos quejando y que Dios no me hace lo caso y que por qué la ira de Dios cae sobre mí y quiero ser rebelde, jañe vengata. Eso es lo que está ocurriendo. Pecaptablo y avena. Entonces él empieza a actuar de esa manera. Por eso cuando alguna persona, por eso hay que entender bien, empieza a actuar groseramente, rebeldemente, es porque está rechazando al Salvador. Algunos dirían, no, pero yo cuando estoy hablando mal de Jesús, yo a esa persona lo que le estoy diciendo es lo que no me gusta de él. No, tenés que pensar muy bien. Si podés estar en la presencia del Todo, podés decir que gracias a la sangre de Yeshua tengo la redención,
es porque has sido hallado, porque hallaste la gracia. ¿Por qué después saldría otra vez tu ira, tu enojo, tu descargo contra otra persona? No valora ese sacrificio. Los defectos o errores que tienen otras personas contra vos son más valiosos que la obra redentora de Yeshua en la cruz. Porque yo puedo aceptar todos sus defectos de ustedes y de todos los hermanos simplemente si veo lo que Yeshua hizo por mí y quién yo era. ¿Sí o no? Porque Yeshua no va a morir porque yo era muy buenito o por eso murió él en la cruz por nosotros. Porque éramos muy buenitos, nosotros, fulano lo que es malo, mengano pegado a Satanás, pegado a diablo, pegado a hereje, demonio. Y yo soy también con malo, pero no tanto. Entonces Yeshua no tendría que morir, porque Yeshua murió por los pecadores, los que estaban condenados al lago de fuego, los que no tenían esperanza. Por ellos murió. Los que eran hijos de ira. Entonces, si eso yo entiendo, si eso yo veo, no voy a ver otra cosa. Cómo me trata, cómo habla. No voy a, aunque tal vez esa persona no está haciendo lo correcto, pero desde mi punto de vista yo no voy a ver. Yo siempre voy a ver, por eso dice, pon tus ojos en el Mesías, en Yeshua, autor y consumador de la fe. Entonces, si Absalón ponía su vista en lo que David ha hecho por él, le ha permitido vivir, él no estaría teniendo este corazón que ahora se está manifestando, pero que después, cuando leamos los siguientes capítulos, vamos a ver. Pero ya se está viendo cómo le está tratando ya al general. Imagínense, si yo soy general de un país y se puede decir, perdonado, uno que tenía que morir y que el rey le mandó allá, nomás un perdonado, viene y quema toda mi cosecha, ¿qué voy a querer hacerle? Voy a querer matarle, ¿no? Pero Absalón no tenía miedo de nada. Eso quiere decir que ya estaba creído ya. ¿Por qué vas a quemar la cosecha de un general? Porque te sentís superior a él. Por eso. Y vamos a ver lo que le dice. Entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón y le dijo, ¿por qué has prendido fuego? ¿Por qué han prendido fuego tu siervo a mi campo? Le dice. Y Absalón respondió a Joab, he aquí, yo he enviado por ti diciendo que vinieses acá con el fin de enviarte al rey para decirle, ¿para qué vine de Jesús? Mejor me fuera a estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey, y si hay en mí pecado, mátame. O sea que yo quise que vos vengas a mí para que te vaya a decirle al rey que para qué lo que me trajo acá si él no quiere recibirme. Que me mate entonces. Así como diciendo, seyucándena. Eso es una acción de orgullo, ¿no? Matame nomás, matame. Están viendo cómo va Absalón. ¿Y a quién le está hablando al general? Esa es rebeldía. Cuando una persona psíquicamente ya está fallando sus neuronas. Porque ya no entiende el amor que sienten hacia él. Su orgullo es tan terrible que de esa manera se manifiesta. ¿Qué me mata? Él tenía que estar feliz. ¿Se acuerdan de Mefibosé cuando entró al trono del rey? Soy un perro muerto. No merezco esto. Así él entró. Yo no soy digno. Ese tenía que haber sido su corazón. Porque Mefibosé sabía. Los reyes cuando gobiernan, cuando entran, tienen que eliminar a toda la dinastía anterior. Los que estaban anteriormente gobernando. Pero David ha tenido misericordia de él y él aceptó eso. Él entendió. Pero su hijo, no, él se está queriendo exaltar. Vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó Absalón. Vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el rey le llamó a Absalón, el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey. Y el rey besó a Absalón. Al final, el rey le hizo llamar a Absalón y le perdonó. Abrió su corazón hacia él. Le hizo entender su posición verdadera. Bueno, hijo, mucho tiempo pasaste fuera de mí por tu pecado, pero ahora
yo quiero darte un abrazo, un beso. Parecería que ahí ya Absalón cambió su corazón, ¿no? Parecería que ahí ya, por fin logré lo que quería, ¿no? Por fin logré que mi padre me reconozca otra vez. Pero el capítulo 15 va a mostrar lo que realmente tenía en su corazón. Lo que pasó acá tengo unos apuntes de lo que pasó con Absalón. Absalón tuvo una muerte, un suicidio espiritual. ¿Saben lo que es suicidio espiritual? El suicidio espiritual es cuando de repente ya no te interesa nada de lo religioso o de lo sagrado, de las cosas bíblicas. De repente tu situación es tan terrible que ya no te interesa nada. Ya haces las cosas por hacer nomás, pero te hablan de Dios y tu mente ya está en otro lado. Después de eso viene un suicidio emocional. ¿Qué quiere decir? Ya empezás a actuar sin importar. Lo espiritual ya está lejos de vos, pero después ya emocionalmente empezás a gritonear, empezás a hablar mal a cualquier persona, empezás a comportarte raro, empezás a hacer cosas que normalmente no hace una persona normal. Quiere decir que le mataste ya a tus emociones normales. ¿Y qué creen que viene después? El suicidio físico. Este era el problema de Absalón. Empezó por menospreciar las cosas de Dios. Después empezó a reaccionar cuando quemó las cosas de Joab. Y al final va a morir. Pero eso vamos a ver después. Pero quiero ver un texto de la Biblia, Proverbios 1:7. Lo que la Biblia dice, lo que el sabio Salomón, hermano de Absalón, hermano menor de Absalón, aprendió de David, porque Salomón estaba pegado al corazón de David. Absalón aunque estaba abrazado con David, su corazón estaba lejos de David. Es el famoso dicho de Yeshua: de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Dice Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor al Eterno. Fíjense lo que comienza diciendo aquí Salomón. El principio para que vos puedas ser una persona entendida, abierta, despierta, inteligente, poderosa en todos los puntos es tener temor al Eterno. Después, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los insensatos. ¿Qué es insensato? Que no quiere oír. Que no quiere que le explique. ¿Verdad? Te voy a explicar. No quiero que me explique nada. No, sentate en la tía, explica. No quiero escuchar. Menosprecian la enseñanza, la sabiduría, menosprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, ¿para qué nos reunimos nosotros los jueves, los martes, los sábados, cualquier día? ¿Para qué nos reunimos? Para aprendernos. Si yo esto menosprecio, si yo no considero valioso aprender, entonces yo tengo ¿cómo se puede decir? Este título, insensato. Eso es lo que tenía Absalón. Él no quería aprender. Vamos a saltear al versículo 10. Versículo 10. Versículo 10. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, ¿qué dice ahí? No consientas. ¿Qué es los pecadores? Los pecadores son los que transgreden el mandato de Dios, los que transgreden el mandato de Elohim. En este momento, vamos a confirmar eso cuando entremos en el capítulo 15, Absalón está siendo guiado ya por un grupo de gente que se está rebelando, no contra David, sino contra Dios. Ahí ya, acá no se ve todavía. Pero ¿se acuerdan cuando leímos que le alababan? Le decían, Deola, Deola, Deola. Eso es lo que está ocurriendo acá. Y él está creyendo. Entonces él, ¿para qué quería encontrarse con su padre? Él quería ya una posición especial. Él está planeando derrocarle a su papá. Sacarle de ese lugar. ¿Pero por qué? Porque él piensa, Absalón está pensando que el poder es lo que vale, que el que me digan rey, me digan,
y chela mandán, de la jefe, eso es lo que vale. Hay mucha gente que piensa que eso es lo que uno tiene que buscar. Vos tenés que ser líder, pastor, te tienen que respetar. A pegar ojo. Entonces empiezan a, ¿cómo se dice? Otaku, para lograr ese objetivo. Por eso es que se han creado muchas creencias, religiones, iglesias por aquí, iglesias por allá, porque cada uno quiere tener poder y autoridad. Pero vamos a ver en esta revuelta que va a ocurrir cómo va a reaccionar David. Si realmente a David le interesaba ser exaltado y ser rey nada más. Eso vamos a ver, pero en el próximo capítulo. No se